Buenos días. Vamos a dar los minutos correspondientes de espera para conectividad y ya damos inicio.
Bueno, equipo, buenos días a todos. Saludo especial el día de hoy. Hoy día lunes 21 de septiembre de 2020. Ya dando minutos de conectividad a los estudiantes. Un saludo para Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días, bien, profe. Brian, buenos días. Buenos días, profe. Bienvenido. Diego Ávila, buenos días. ¿Cómo ha estado? Buenos días, profe, bien, gracias. Bienvenido. Laura, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Ok, Luis David, muy buenos días. Si tienes Buenos días, audio, profe. si tienes audio Buen hoy. día a todos. Ah, sí, tiene audio hoy, Luis David. Buenos A días, ratos me bienvenido. funciona, a ratos no. Subo mi volumen, de pronto es mi volumen el que está un poco bajo. Ahí, ahora sí, buenos días. Buen día, profe. A veces funciona el Es, micrófono y a veces no. Pues esperar listo, que sí. A ver. listo, ya escucho bien. Sol, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, profe. Bueno, entonces, ¿cómo estuvo el fin de semana? Solo amistad porque no hay amor, profe. Ok, verdad. Teniendo en cuenta que este fin de semana fue la celebración del amor y la amistad, ¿no? También un día especial a tener en cuenta, para que también hayan compartido con ustedes mismos y con sus familias, con sus allegados. Bueno, ¿listos? Entonces, vamos a iniciar con el tema de la semana. Vamos aquí a compartir pantalla, que trata sobre la fisiología contráctil del músculo. Como lo hemos venido acordando y dándole secuencia a la temática, contextualizando, veníamos de hablar, ¿me confirman si ven ahí? Sí, profe, ya se ve. Ok, válido. Entonces, veníamos hablando la semana pasada de la ultraestructura y macroestructura del músculo esquelético, que es el que nos atañe, es el que nos da un poco más de importancia debido a nuestro perfil profesional. Entonces, ya hoy vamos a empezar el tema de cómo es que funciona, cuáles son las situaciones, las escenas que suceden en, en el funcionamiento de nuestro músculo. Hay una serie de, de situaciones, escenas, como lo determino yo, que dan lugar a que se haya ese movimiento. Ya hablándolo de la transformación, una transformación, en este caso ya vamos a empezar a ver una transformación eléctrica, de la transformación eléctrica a química y la transformación de energía química a mecánica, ¿no? O sea, el cuerpo cómo empieza a darle forma a esa productividad energética que realiza. Pero para antes de eso tenemos que ir recordando los siguientes conceptos, y es que vamos a hacer el repaso de esta estructura de de esta célula nerviosa, que es la que se le llama la neurona u motoneurona, ¿cierto? Entonces el primer concepto respecto a la fisiología contráctil del músculo, y es el empezar a identificar la motoneurona o la célula nerviosa especializada para el envío de la transmisión hacia nuestra músculos. Entonces podemos observar acá su anatomía, en donde vamos a identificar las siguientes partes. Observemos. Bueno, vamos a colocar este verde a ver acá. Está compuesto por su núcleo, ¿cierto? Su núcleo, como todo célula que corresponde, tiene sus componentes, identifica sus componentes genéticos. Tiene su cuerpo celular. Este cuerpo celular, ya más adelante vamos a determinar que junto a esta célula con su cuerpo celular en la médula espinal van a ser los que van a llevar el control de esos movimientos. Eh,
se desprende de ese cuerpo celular unas ramificaciones que se le llama dendritas, ¿sí? Esas ramificaciones son las que ayudan a que esta célula logre transportar, logre llevar ese impulso nervioso, ¿sí? Células especializadas en el transporte eléctrico. Y aquí, en este costado derecho, ya vamos a ver una dendrita en su plenitud, uno de esos alargamientos, donde tiene una serie de componentes que debemos tener presentes. Entonces aquí hay una eminencia axónica, ¿sí? Que ya es la continuidad de esa dendrita. Aquí hablamos de que este es un axón, ¿cierto? El axón, que sigue siendo esa continuidad final de la dendrita. Y terminando este axón, encontramos las telodendritas, que es las derivaciones, las ramificaciones, y finalmente encontramos unos botones sinápticos, ¿ok? Entonces es importante identificar esta anatomía, estas motoneuronas o neuronas especializadas para el impulso y el envío del impulso eléctrico interno de nuestro cuerpo para inervar, ¿ok? Este axón tiene unos recubrimientos. Si se dan cuenta, aquí tiene como una especie de, aquí en la gráfica lo pone como una especie de bolsita, ¿no? Se le ve como unos ensanchamientos. Lo estoy aquí delineando con mi cursor. Y esos son los recubrimientos mielínicos o la mielina que es el aislante protector y que ayuda y colabora con la transmisión y la conducción de ese impulso nervioso. Se los comentaban en otra sesión, creo que era en la sesión de motricidad, en donde, en otra asignatura, y hablábamos de la importancia de esta mielina, ¿no? Como aislante de ese impulso nervioso. ¿Ustedes distinguen o han escuchado de la esclerosis múltiple? No, profe, yo no. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la esclerosis múltiple? Ya uno me confirma que no. Sí, profe. Es pues una enfermedad crónica y degenerativa. Creo que tiene que ver con el desgaste muscular porque los músculos ya no reciben ningún estímulo y se van atrofiando. Listo. La mayoría de personas no llega a más de los 30 años y uno de los más grandes ejemplos de esa enfermedad es Stephen Hawking, que es una Ah, de las personas que más ha durado con ese tipo de condición. ok, sí, te voy a aclarar el concepto. No, no es que sí hay una atrofia muscular, pero no es porque haya una enfermedad de justamente de las fibras o el sistema muscular como tal. La Nervioso. esclero- la- no, tranquilo, justamente estamos en la construcción del conocimiento. Bien, bien por tu aporte. Sí, Stephen Hawking es uno de los científicos más renombrados en los últimos tiempos y padece de la esclerosis múltiple. Por si la esclerosis múltiple es una enfermedad que pues es degenerativa, silenciosa, pero degenerativa, que a medida que va pasando el tiempo pues se va agravando. Pues mucha gente convive con ella, si no es porque le avanza mucho. ¿En qué radica la esclerosis múltiple? En que el sistema inmunológico del cuerpo se confunde y ataca la mielina de las células nerviosas. ¿Ah? La esclerosis múltiple es una enfermedad donde su sistema inmunológico se confunde y empieza a atacar este recubrimiento que estoy yo aquí señalando con verde. Claro, al atacar esa mielina,
pues la conducción del impulso nervioso no tiene control, no se aísla del resto. Y al no aislarse del resto, se pierde, se difama, se desorienta, entonces ahí es donde ya empezamos a ver, al no haber ese impulso nervioso y al no inervar el músculo, pues claro, ahí es donde se empieza a ver esas deformidades musculares, donde de pronto ya esa enfermedad ataca por zonas. Desafortunadamente no hay cura, solamente hay tratamientos que mitigan esa enfermedad, no hay cura. Em, y le dicen que la enfermedad de las 1000 caras, porque no saben por dónde ataca, no se sabe por dónde ataca, entonces muchas veces puede atacar por los sentidos, entonces la persona empieza a perder la visión, empieza a perder el olfato, el oído, otras veces ataca por el sistema justamente osteomuscular, entonces empieza a atacar las células, las motoneuronas del cuerpo, entonces ya empiezan a dejar de caminar o empezar a perder la sensación de un brazo, o sea, es una enfermedad bastante fuerte y es debido a que se va perdiendo esa mielina que estamos viendo aquí del recubrimiento del axón. ¿Mm? Entonces, pues digamos que eso ya es algo que es de complementación y de la importancia de la mielina en este impulso nervioso, porque aquí ya estamos hablando de cómo ese impulso eléctrico envía la información. Y aquí también tenemos los nódulos de Ranvier, que son unos puntos exactos, intermitentes en la línea de ramificación, en donde ese impulso va saltando, ¿sí? Va saltando, va haciendo salticos, va haciendo salticos. Uy, siempre se me dispara. Va haciendo salticos. Entonces ese nódulo de Ranvier como propulsor o como protagonista en el mantener ese impulso nervioso. ¿Listo? Entonces recordamos, célula, nuestro cuerpo celular, núcleos, las dendritas, el axón, mielina como recubrimiento, nódulos de Ranvier como fundamentales para mantener el impulso motor, telodendritas, las ramificaciones finales y botones sinápticos. Botones sinápticos como terminación final. ¿Mm? Esa es la estructura de la motoneurona. Ahora bien, aquí en esta imagen vamos a entender lo que es la unidad motora como tal, que es la que conforma la célula como tal, es la célula motoneurona, pero esta es la unidad motora, que es la que conforma justamente esa célula, esa motoneurona con la fibra muscular. Entonces aquí ya en este esquema vamos a determinar cómo inerva, cómo llega esos botones sinápticos, esas fibras terminales llegan y empiezan a inervar en la fibra muscular. La unidad motora la conforma la motoneurona con la inervación a la fibra muscular. Ese binomio, le denomino binomio, es la que se le denomina unidad motora. Aquí el esquema nos muestra el origen de la motoneurona y son células que justamente están en nuestro asta ventral de nuestra médula espinal. Aquí lo tengo en un círculo rojo, que es donde se hace el centro de control, y desde ahí es donde está el núcleo de esas motoneuronas, ¿sí? Y aquí observamos cómo salen esos axones por medio de esos raíces ventrales nerviosos de nuestra médula espinal, y es coloquialmente de pronto se le puede llamar como una red eléctrica, ¿no? Una red eléctrica que nace, que sale en esos control medular y empieza a irradiar por todo nuestro cuerpo. Es una instalación eléctrica compleja que aquí solamente estamos viendo en la gráfica a nivel didáctico, pues solamente una unidad motora de
de una acción de una motoneurona, pero que esto es muy complejo, esto es un sistema bastante grande, en donde hace que nuestro cuerpo le llegue la información, ¿sí? Hablábamos en las sesiones pasadas sobre la macroestructura y ultraestructura de nuestro músculo, pero este no tendría su funcionamiento si no hubiera esa unidad motora, ese envío de información que lo trae, ¿ok? Obviamente, estamos configurados también debido aquí a unos canales también de ramificación como los nervios, desde la médula espinal salen son los nervios y ya a medida que van avanzando esos nervios principales, pues ahí sí mismo se va haciendo una ramificación de estas redes que encontramos a nivel nervioso. Entonces, vuelvo y repito, este concepto unidad motora, a diferencia de la motoneurona, aquí atrás tenemos la motoneurona, ojo con el concepto, y esta es la unidad motora. ¿Listo? Ahora bien, Sí, señor. ok, listo, vale. Ahora bien, aquí solamente estamos viendo el ejemplo de una unidad motora de una motoneurona que inerva algunas fibras, pero podemos encontrar que varias motoneuronas pueden hacer inervación en varias fibras musculares. La gráfica nos da un ejemplo de eso. Esas motoneuronas tienen tienen unas zonas de inervación, no se dedican netamente a un solo músculo, ni tampoco se dedican netamente a una sola fibra. Una motoneurona puede abarcar unas zonas de acuerdo a su funcionalidad y de acuerdo a su ubicación. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica podemos ver que esta motoneurona número 1, señalada con este axón de motoneurona 1, abarca esta unidad motora 1. Y esta unidad motora 1 vemos que está inervada a varias fibras musculares, no se dedica solamente a una sola fibra ni a un solo músculo. Podemos ver que en este ejemplo, este músculo que estoy aquí señalando está inervado por dos motoneuronas. Entonces aquí está la segunda, en donde sale su axón e inerva otra unidad motora del mismo músculo. Entonces podemos ver que es un complejo especializado donde inerva y ubica de acuerdo a la funcionalidad y de acuerdo a la posición establecida genéticamente ya establecido, ¿sí? Entonces por eso se habla de unidad motora, no se puede hablar de músculo exacto con axón exacto y motorona exacto, sino unidad motora, porque inerva una región de fibras musculares de acuerdo a algunas porciones del músculo. ¿Listo? Esto lo vemos gráficamente de manera didáctica, pero pues es un complejo. Ya lo vamos a ver aquí más adelante. Aquí en la gráfica quise poner a exposición a la vista de ustedes cómo se observa esas ramificaciones nerviosas, ¿sí? Entonces, dando muestra, por ejemplo, quiero ver aquí, miren cómo se está señalando esta ramificación, esas células nerviosas ramificando diferentes fibras musculares de acuerdo a su ubicación. ¿Sí lo observan? Sí, sí, señor. Se observa las ramificaciones de los diferentes axones, obviamente desprendiéndose de este grande, este global, eh, complejos que vienen de nervios complejos y se van ramificando, van ramificando y se va segregando esas terminales, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, quise exponer lo que es la inervación o ramificación nerviosa
al músculo cuádriceps, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo observan? ¿Cómo, Sí, señor. cómo estos nervios empiezan a ramificarse y a hacer inervación a diferentes puntos de las fibras musculares, buscando así llegar a conectar a la mayor cantidad de porciones posibles. Interesante, ¿no? Aquí, ya en esta imagen, quiero que empecemos a aterrizar de manera microscópica cómo esas terminales nerviosas llegan y hacen conexión con las diferentes placas, lo que ya vamos a empezar a conocer como placa motora, y es esa ubicación, es esa, esa ubicación exacta donde la célula nerviosa empieza a hacer conexión con nuestra fibra muscular. Aquí vemos en la imagen cómo llega el nervio, el axón de la neurona, ¿cierto? Hace su ramificación y empieza a inervar fibras musculares a su alrededor, proporcionando su función. Entonces, ahí viene el otro término, que es placa motora o sinapsis, o la unión neuromuscular. ¿Listo? Aquí tenemos diferentes tipos de unidades motoras, o de unidades motoras, en donde está muy de la mano al tipo de fibra que va inervando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos unidades motoras, la vamos a clasificar como, vamos a darle una designación de la unidad motora, vamos a categorizarla por su producción de fuerza, por su velocidad de contracción, por su resistencia a la fatiga y por el tipo de fibra a la que inerva. Entonces, por ejemplo, tenemos unidades motoras que su designación está ubicada dentro de que son fatigables y rápidas. Tienen estas dos características, fatigables y rápidas. Su producción de fuerza, ¿cuál es? Elevada. Es elevada. Su velocidad de contracción es rápida. Ahí ya nos empieza a dar unos indicios de qué tipo de ejercicio puede ubicarse en esas unidades motoras en qué especificidad de qué tipo de ejercicio nos puede ir ayudando. Y miren, resistencia a la fatiga baja. Y el tipo de fibra que inerva es tipo 2B. ¿Ok? Ahora tenemos unidades motoras resistentes a la fatiga y rápidas. Su producción de fuerza es moderada, ya no es tan elevada, es moderada. Su velocidad de contracción sigue siendo rápida y la resistencia a la fatiga ya se eleva. Inerva tipos de fibra tipo 2A. Ahora, por el otro lado, podemos encontrar unidades motoras de tipo lento, que su producción de fuerza es baja, su velocidad de contracción es lenta, pero la resistencia a la fatiga es muy elevada. Tipo de fibra tipo 1. De acuerdo a estas características, tanto de unidades motoras como los tipos de fibra, empezamos a identificar ciertas situaciones a tener en cuenta, ¿no? ¿Quién me puede de pronto dar una identificación respecto a la posible tipo de ejercicios o vía energética
ya hablándolo con los temas anteriores a relacionar. El tipo 2B es anaeróbico aláctico, tipo 2A es anaeróbico láctico y tipo 1 es aeróbico. Perfecto, sí, señor Luis, así es. Entonces ya empezamos a identificar que aparte de tener unas vías energéticas especializadas a la exigencia que le queramos dar, también nuestro organismo está estructurado de esa manera, tanto en su tipo de fibra como en sus unidades motoras, empezando así ya a dar una caracterización a los posibles tipos de ejercicios que tengamos que hacer de acuerdo, vuelvo y repito, a esa vía energética que necesitemos y a estas fibras que se estén utilizando en ese tipo de ejercicio. ¿Ok? Bien. Aquí quiero de pronto hacerles un dato que es el coeficiente de inervación. Vamos a hacer la comparación en el dedo de una mano. La diferencia de coeficiente de inervación del dedo de una mano, los músculos del dedo de una mano, a los músculos gemelos de la pantorrilla de un pie, para que empezamos a entender la relación que existe entre unidades motoras y fibras musculares. Por ejemplo, en un dedo hay 120 unidades motoras y esas 120 unidades motoras controlan 41.000 fibras musculares. Hablando de un dedo, vuelvo y repito, hay 120 unidades motoras y que inervan 41.000 fibras musculares. Es decir, que su coeficiente es 340. Es decir, distribuimos esas 41, se necesitan, por cada unidad motora, en esta coeficiente del dedo, por cada unidad motora, se hace inervación de 340 fibras. ¿Ah? Por cada unidad motora se hace 350 fibras en un dedo de la mano. En comparación con el músculo gemelo, ¿no? Ya un músculo más especializado, un músculo ya de pronto que vamos a darle más protagonismo en algunos deportes. Ese músculo gemelo tiene 580 unidades motoras e inervan 1.030.000 fibras musculares. Claro, tiene un poco más mucho más protagonismo en nuestra zona inferior, aparte de la acción del caminar a pie pedestación, en la ejecución de desplazamientos y demás, patrones básicos de movimiento. Su coeficiente sería 1.800 por cada unidad motora. 1.800 por cada unidad motora, haciendo la división. Un millón 30.000 fibras divididas en esas 580 unidades nos da 1.800 aproximadamente coeficiente por cada unidad motora. Entonces aquí podemos entender la especificidad y el coeficiente de inervación de acuerdo a la situación y la ubicación corporal. Y asimismo su entrenabilidad. ¿Claro? Sí, señor. Vale, listo. Sigamos. Ahora bien, aquí ya en esta gráfica vamos a conocer, identificar lo que se le llama la unión neuromuscular o placa motora terminal. Más gráficamente, que es la misma que veíamos acá, ¿cierto? Esta placa motora que estamos viendo acá, pues vamos a identificarla aquí de manera gráfica. Pues tenemos nuestro músculo aquí haciendo macroestructura de la situación, nuestro músculo bíceps
braquial. Sale nuestra fibra, nuestros fascículos, fibras, inervación, acción de la motoneurona. Este circulito lo vamos a ampliar acá. Entonces aquí tenemos la terminal de ese axón, el nódulo de Rambier. Aquí está la mielina. Y aquí aparece este protagonista que son las células de Schwann, que son las que recubren, esa placa terminal que estoy aquí bordeando. Las que colaboran a que se proteja, se independice esa sinapsis. Y aquí vamos a encontrar lo que son los botones terminales del axón presináptico. Los botones terminales del axón presináptico. Los botones terminales justamente es esa conexión, que si bien es cierto es una conexión, pero están separadas. Al microscopio no están totalmente unidas. Al microscopio hay unas micras de separación. Aquí, en esa placa motora, es donde podemos decir que encontramos varias situaciones, varias reacciones, y aquí es donde se empieza a determinar y se empieza a aclarecer la transformación de esa energía eléctrica en química y de química en mecánica. Ahí, esa es la escena donde sucede esa situación. Miremos. Aquí en esta gráfica ya nos va a aclarar cómo se realiza y qué sucede en esa placa motora. La unión de ese botón terminal del axón con la membrana de la fibra muscular. Aquí podemos ver que en el extremo de este botón, terminal, se segrega cuando llega el impulso nervioso, cuando se genera ese potencial de acción, ¿cierto? Cuando llega ese estímulo nervioso, se segrega unas vesículas, que es la que se le llama las vesículas sinápticas, y las vesículas sinápticas segregan un protagonista bastante importante, que es el acetilcolina. Ojo con este, acetilcolina. Repito, en ese impulso nervioso, en esa placa motora, esas vesículas segregan la acetilcolina, que ¿qué es? Neurotransmisor. Neurotransmisor. Esa acetilcolina es un neurotransmisor que proporciona el estímulo que transforma un impulso nervioso eléctrico en un estímulo químico en la placa motora. La acetilcolina es el que colabora, más no es el que genera, sino colabora en que se genere ese intercambio de iones de calcio. Lo segrega. Aquí podemos ver en la gráfica cómo segrega de manera dibujada el acetilcolina por medio de esas vesículas sinápticas y llegan a tomar contacto con la membrana, la placa motora de la fibra muscular. Ese acetilcolina tiene, vuelvo y repito, es un colaborador, es el que ayuda a estimular la membrana, más no es el que actúa en que suceda lo siguiente.
y vamos a mirar aquí la función de ese acetilcolina. Aquí podemos ver, para contextualizar, la membrana, esa fibra muscular, que se me hizo esto, allá, cambiar de color para que sea mejor esto, ¿cierto? Y aquí de forma ampliada vemos que en medio de esta membrana que estoy aquí rayando, existen estas unidades que se llaman receptores nicotínicos de acetilcolina. Esos receptores nicotínicos de acetilcolina son los mismos canales ionosos que permiten abrir y cerrar el canal iónico. Estos, en la presencia de acetilcolina, cuando llega acetilcolina, mírenla, cuando llega ese neurotransmisor de acetilcolina y hace contacto con esos canales iónicos, se abre, se abre, se abre. Y es el que da el paso a que se segregue, a que se genere ese potencial de acción, a que se empiece a segregar ese, ese calcio que necesitan nuestras fibras para su contracción. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Vale. En ausencia de esta acetilcolina, es decir, sin haber un impulso nervioso, sin haberse hecho ese impulso nervioso, es decir, en la ausencia de esta acetilcolina, pues obviamente sin haber impulso nervioso, pues estos canales permanecen cerrados y en ningún momento se va a generar el potencial de acción, ¿cierto? Aquí en este receptor nicotínico de acetilcolina vemos que aquí le falta uno, miren, este no ha llegado, este no ha llegado. Al no llegar, pues se mantiene cerrado y no se genera ese potencial de acción para que se empiece a segregar ese calcio que necesitamos para que esos miofilamentos, que ya más adelante los vamos a ver, se genere esa contracción y relajación. Mientras que acá, en este que estoy aquí subrayando, aquí ya podemos ver en este ejemplo que sí está la acetilcolina ya haciendo estímulo, ese neurotransmisor está haciendo estímulo para que se genere ese intercambio iónico y se genere ese potencial de acción. ¿Claro? Ahora bien, esto también tiene una regulación, unos reguladores. Y esos reguladores los hace el acetilcolinesterasa. ¿Cómo regula el acetilcolesterasa el potencial de acción? Degradando la acetilcolina de más, degrada, la deshace, esa acetilcolina de más. Si bien es cierto, para que se genere ese potencial de acción, tiene que haber un estímulo fuerte y constante para que se empiece a abrir ese canal nicotínico y haya ingreso de la acetilcolina. Al no haber tanto impulso nervioso, esas poquitas acetilcolinas que queden y que no generen abrir ese canal de potencial de acción, las degrada, las degrada. Importante ese acetilcolinesterasa para la degradación de ese acetilcolina que no queremos que nos genere ese potencial de acción involuntario. Solamente se genera ese potencial de acción, vuelvo y digo, esa estimulación, esa apertura de ese canal, es cuando hay una sumatoria, una constante de estímulos
y envíos de neurotransmisores, para que así mismo se genere el potencial de acción. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí, equipo? Profe, todo eso uno se lo tiene que aprender de memoria. Pues Luis David, más que aprenderlo de memoria, mi dogma, mi máxima para con ustedes es que por lo menos lo entiendan, por lo menos lo entiendan. Si bien es cierto, y yo siempre les hago a la realidad, a lo real, de acuerdo a mi experiencia profesional como entrenador, es que usted pues a un deportista no le va a llegar a decir todo esto, ¿sí? Es obvio, es claro. Ya el deportista que llegue y le pregunte que va a ser muy escaso, muy contado. Uy, profe, pero ¿será que el potencial de acción será que sí tengo bastante acetilcolina para que mi membrana me haga potencial de acción? No, pues un deportista no va a tener el conocimiento, pero sí es importante, más que aprendérselo de memoria, Luis David, es que lo entienda. ¿Cómo es que se genera esta serie de situaciones? Porque a partir de ahí, el entenderlo hace que ustedes comprendan cada vez más las diferentes situaciones que se les presenten como entrenadores, si lo desean hacer, como docentes, hasta para el montaje de muchos eventos. Mi objetivo no es que se vuelvan ustedes máquinas memorísticas, como lo han experimentado en el primer corte, que es más de debate, más de entendimiento, más de sí, claro, es tema conceptual. Lo entiendo que es mucho tema conceptual, entiendo que es mucho término, pero, pero que es importante que lo tengan vuelvo, me gusta esa palabra, su arsenal conceptual, su arsenal profesional, porque, porque trabajamos con el cuerpo, es inevitable, trabajamos con el cuerpo. El momento en que trabajemos con el cuerpo, de, trabajamos con el cuerpo, trabajamos con el cuerpo propio, porque en muchos casos el hacer clases, el estar haciendo ejercicio, su profesión, ustedes tienen que moverse, aparte de trabajar con su cuerpo propio, trabajan con el cuerpo de su deportista, de otra persona. Entonces es inevitable el entenderlo, más que memorizarlo, ¿vale? Sí, profe. Sí, señor. Aquí a grandes rasgos, para que seamos más prácticos, justamente siempre he querido ser prácticos y ustedes lo han detectado, para que lo entendamos más claro. Aquí tengo como un esquema general, en resumen, qué es lo que pasa con esta fisiología contráctil en la placa motora en la sinapsis. Entonces, lo divide lo identifique como en cuatro pasos para que ustedes lo entiendan de manera práctica. ¿Qué sucede ahí? Primero, activación de receptores de acetilcolina permite apertura de canales iónicos. Listo, sale. Hay un impulso nervioso, ¿cierto? Hay un impulso nervioso, llega por el axón, hay unos botones sinápticos que inervan ahí en la fibra muscular, claro. Llegan las vesículas terminales y segregan esa acetilcolina porque pues llega el impulso, claro. Y ese vesículas segregan el acetilcolina como neurotransmisor protagonista acá y permiten que se abran los canales. Claro ahí, claro. Esta es primera escena de la situación. ¿Listo? Aquí canales iónicos dibujados de color verdecito. Aquí hasta esto que estoy subrayando aquí, esta es la membrana posináptica, ¿cierto? Hay, son surcos, porque entre más superficie haya, es una superficie rugosa buscando que haya más superficie
de canales que se abran, entre más canales, va a ser mucho mejor el estímulo. Esa es la primera escena, segregación de esa acetilcolina para que se abran esos canales iónicos y empiece a haber ese intercambio para el potencial de acción. Segunda escena, potencial de acción. Se abrió, llegó el neurotransmisor, llegó la acetilcolina, pan, hizo el potencial de acción, se generó. Resulta que ese potencial de acción estimula los famosos túbulos T o los famosos túbulos T. Mire, esa es la escena 2. ¿Sí ve que aquí va el potencial de acción viajando? Vea. Ahí va. Los famosos túbulos T. Y esos túbulos T son los que van a estimular al retículo sarcoplasmático que hablábamos en la estructura del músculo, ¿no? Y ahí ya conectamos con la otra situación que sucede a nivel micro, a nivel ultraestructura. Esos túbulos T, ese potencial entonces se envía acá y conecta y estimula al retículo sarcoplasmático para que, ¿qué? Para que bote el calcio, y ese es el tercera escena. La transmisión a este sistema permite el flujo intercelular de calcio. Eso es lo que genera ese potencial de acción que estimula al retículo sarcoplasmático a botar calcio. ¿A dónde lo bota? Pues a los miofilamentos de la fibra muscular para que haya esa contracción muscular, que ese ya va más adelantico. Ese va más adelantico. Y por lo consiguiente, pues ya lo acabé de explicar, es la cuarta escena. El aumento citoplasmático del calcio activa las proteínas contráctiles, la actina y la miosina. ¿Mm? Lo quise resumir, sintetizar en estos 4 pasos para que entendamos qué sucede en esa fisiología contráctil del músculo. ¿Claro hasta ahí? Aquí podemos ver, en estas líneas que estoy señalando acá, para que seamos más gráficos, si ustedes lo entiendan. Estas líneas que estoy señalando acá son los miofilamentos del sarcómero, ¿no? Voy a ponerla aquí, esta es la M y esta es la de la actina, miosina y actina. Más adelante vamos a ver cómo es que interactúan en esos dos, pero vamos por partes. Hasta ahora vamos aquí, en donde, vuelvo y repito, escena número 1, llega el impulso nervioso por medio de la segregación y la apertura de esas vesículas terminales, bota acetilcolina, permite la apertura de esos canales iónicos para que se genere ese potencial de acción en el momento de que haya intercambio, estimula aquí a la membrana, lanza el potencial de acción por medio de los túbulos T, que son los que llevan ese potencial de acción, y estimulan al retículo sarcoplasmático para que segregue ese calcio, como escena 3 y escena 4. Calcio que va a permitir que esos miofilamentos trabajen, hagan la transmisión física. Entonces podemos ver esta escena. Aquí viene impulso nervioso, perdón, impulso eléctrico, voy a colocarle impulso eléctrico, en esta situación ya cambia a transformación química, acetilcolina y apertura de canales iónicos. Entonces, químico, aquí ya hay una transformación química, voy a colocarle TQ, transformación química, y aquí ya en esta escena final, cuando bota el calcio a los miofilamentos ya vienen a hacer la transformación mecánica. ¿Ah? Interesante, ¿no? La transformación mecánica.
Esa transformación mecánica de los miofilamentos, ya la vamos a ver con más detenimiento, pero primero quiero que cojan esta serie de escenas. ¿Vamos hasta ahí, equipo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Vale, tranquilos, no se me angustie, Luis lo veo como angustiado. Bueno, No, profe, activo en la pista. pilas para el sprint, ¿no? Ojo. Bueno, listo. Vamos a ver siguiente escena. Aquí ya entro, aquí ya empiezo a entrar a la teoría de los filamentos deslizantes, donde voy a entrar a explicar el calcio, cómo entra a actuar a los miofilamentos musculares. Pero la verdad, quiero dejar hasta ahí para que ustedes me complementen con lectura, me complementen con la lectura que les voy a bajar en el Moodle y pronto con más lectura que ustedes quieran hacer para no desbordarnos en conceptos y en situaciones y así lo podamos tener más claro. Ya para el viernes quiero explicarles cómo funciona ese calcio, cómo funciona ese calcio en todos los miofilamentos para que se genere esa contracción muscular. ¿Listo, equipo? Sí, Listo, profe. señor. Claro, hasta ahí, preguntas, dudas. Esto es de lectura, muchachos. Es de lectura, es de entendimiento, de estar aquí pendientes, de estar en cualquier situación. Ahí dejo el video montado para que lo hagan y ahorita en un rato voy a subir material para que hagan lectura complementaria, para que ya lleguemos preparaditos, porque nada me sirve seguir con filamentos y todos los filamentos. ¿Cómo entra el calcio a actuar? Sí, pronto pues quiero que como que lo llevemos y lo dijéramos, más que tenemos estas dos sesiones, entonces quiero distribuirlo de esa manera y lleguemos el viernes más claritos para ir a trabajar como la fisiología contráctil y ya hablando de los miofilamentos como tal. Pero entonces sí quiero que le abordemos, le metamos a este pedacito. ¿Listo, equipo? Listo, profe. Profe, una preguntita. Claro. En el Moodle se no ha subido todavía las preguntas problema del precio, ¿cierto? Sí, Luis David, verdad, sí, señor. Ya justamente estamos en esa construcción. Ah, qué pena. Y ahí afanado. Gracias, profe. No, no, señor, estamos en esa construcción porque pues igual empieza corte. Quiero también pues tener todo organizadito las temáticas porque como hicimos es que quería yo meter estructura del músculo en este corte justamente por esto, porque es que venimos con la línea, estructura del músculo y ya vamos a pasar aquí a fisiología contráctil del músculo, entonces estamos en eso. Ya en estos días, perdón, entre hoy y mañana voy a socializar las notas, estoy comprometido con ustedes de enviarles la nota a medida que vaya saliendo la plataforma para montarlas, también se las voy enviando de manera personalizada, ¿listo? Listo, señor. Sí, señor. Vale. Preguntas, dudas, inquietudes, me complementan por favor con lectura para el día viernes llegar claritos para continuar con la miofilamentos, porque aquí hay otra escena, equipo. No los quiero abordar más, pero es que aquí hay otra escena. Aquí miren cuando llega el calcio a los miofilamentos. Y esta interacción acá. Aquí hay otra escena, pero primero cojamos esta escena anterior. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, equipo. Preguntas, dudas, sensaciones, emociones. De esa manera, entonces, nos vemos el día viernes, equipo. El día viernes muy juiciosos, les voy a montar lectura, la leamos y el viernes nos vemos con toda. Listo, Listo, profe. profe. Gracias. Entonces, Laura, Juan David, Sol, Cristian, Vanessa, Diego y Luis David, fue un gusto haber compartido hoy con ustedes. Nos vemos entonces el viernes. Muy juiciosos, por favor.
Listo, profe, gracias. Bueno, listo, gente. Gracias, Que tengan Listo, una profe, buena gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.